Doctor Litton, bienvenido. Welcome. ¿Es cierto que un pensamiento negativo puede llegar a provocar la enfermedad? Is it true that a negative feeling can provoke the illness? What kind of feeling? Negative. Yeah. It's absolutely true. What we think controls our biology. Negative thoughts have a very negative effect and cause illness. People are familiar with what's called placebo effect. Placebo effect is positive healing from a positive thought. But we also know in science we call it nocebo, and that is a negative thought is equally powerful, but it works in the opposite direction. So a positive thought can heal you, but a negative thought can actually kill you. Es absolutamente cierto que nuestros pensamientos controlan nuestra biología. Estamos mucho más familiarizados con la idea del placebo, de un pensamiento placebo, entonces pensar algo positivo te puede curar. Pero exactamente igual que sabemos cómo funciona el placebo, funciona lo que pensamos, lo que llamamos en física el pensamiento nocivo, que es el pensamiento que va en la dirección contraria y que es el que cuando lo tienes puedes provocar la enfermedad. Ambas direcciones son posibles. Entonces la genética no es un factor de la enfermedad. So the genetic is not something important in the illness. We now know in science only less than 1% of disease is connected to genetics. The rest of it is due to lifestyle and environment. Lo que sabemos ahora es que solo un 1%, quizá menos, de las enfermedades tienen que ver con la genética, que el resto tiene que ver con nuestro estilo de vida y con el entorno. Entonces, una enfermedad no se puede heredar genéticamente. So you cannot have the disease from your parents. You cannot inherit the disease. 1% can be inherited, but the rest is the way you are living in your life. And stress is the biggest problem that causes almost all of the disease. Solamente un 1% puede ser heredado de los padres y lo demás tiene que ver con tu modo de vida. Y el factor más determinante para causar la enfermedad es el estrés. El estrés. Claro, porque usted dice que nuestro cuerpo está diseñado para vivir 140 años. Because you say that our body is designed to live 140 years. ¿Qué es lo que nos mata entonces? What is killing us then? Yes, we are. 140 years is minimum. We could live longer than that. But the biggest issue is we're not living in harmony with life and the planet. And as a matter of fact, human behavior is so far out of harmony that we're causing our own extinction. Es que justamente el 140 años es el mínimo, puedes vivir más. El problema está en que nosotros nos hemos acostumbrado a no vivir en armonía con nosotros mismos y con el planeta. Entonces hemos llegado a darle la vuelta a la cosa y estamos provocando nuestra propia extinción. Provocando nuestra extinción. Al ritmo al que vamos, si no cambiamos, ¿para cuándo prevé que nos extinguiremos? So, if we don't change in this rhythm, when are we going to be extinguished? NASA, the space science people in the United States, say in a few decades civilization will collapse. So that's 10, 20, 30 years, and this will collapse. Lo que dice la NASA es que en unas pocas décadas la civilización va a colapsar, que pueden ser 10, 20 o 30. Yeah, we're not sustainable. We're using too many resources and destroying the environment at the same time. So that means when we destroy the earth, we came from this. If we destroy what we came from, then we can't be here either. Es que lo que están diciendo es que no solamente estamos tomando demasiados recursos, sino que además estamos destruyendo el entorno. Entonces, claro, ¿cómo va a ser posible que sigamos aquí? Si estamos destruyendo la Tierra y la Tierra es donde venimos, si no hay Tierra, nosotros tampoco podemos estar aquí. Entonces, ¿cuál sería la solución? So, which is the solution? Which is the answer? ¿Cómo podemos modificar el rumbo? How can we change the direction? Well, science, this is not the first time extinction has happened on this planet. 5 times in the history of the planet, life was thriving, it was good, it was great, and then something happened each time and destroyed the planet.
like a comet coming and hitting the Earth. Okay? But today, science is saying we are now in the 6th mass extinction, 5 times before, but now, today, we're losing species faster than even before. And so we are facing extinction, but not from a comet, but from human behavior. It's the way we are destroying the environment and destroying the web of life that is going to cause us to become extinct, because we need the rest of the environment to live. And when we destroy the environment, we destroy ourselves. Estamos hablando de una extinción masiva, y esta no es la primera extinción masiva que ocurre. Ha habido 5 antes, en que la vida estaba en su esplendor, todo era fantástico, y de repente algo pasa y la vida se extingue. Pero estamos afrontando lo que se llama la 6ª extinción masiva, que por primera vez no tiene una causa externa, como que venga un planeta y caiga en la Tierra, sino que la causa verdadera es la conducta, el comportamiento humano. Entonces, claro, si nosotros dependemos del entorno y lo estamos destruyendo, eso es lo que está causando nuestra extinción. El odio nos ha llevado a esto. Hate took us there. Hate Yeah. took us there. Yeah. La competitividad nos ha llevado a esto. Competition, Fear, miedo, Miedo, competition, competitividad, Darwinian theory, la teoría darwiniana, survival of the fittest. la supervivencia del más fuerte, del que mejor se adapta. ¿y no es así? Is not that way? What, it's not right? Darwinian theory is wrong. No, la teoría No, de Darwin está equivocada. because Darwinian theory says life is a struggle with the survival of the fittest. Okay? Porque Darwin lo que dice es que la vida es una lucha en el que los que sobreviven son los que mejor se adaptan. But a garden is not a battleground. A garden is a community with harmony. So there used to be a garden here, and we turned it into a battleground, and we're destroying the garden, fighting each other and fighting nature. Pero si nos fijamos en la naturaleza, un jardín es un sitio donde hay armonía, no es un campo de batalla. Pero somos nosotros los que han roto la armonía y convertido el jardín, que es lo que era este planeta, en un campo de batalla. Y ahí es donde está el problema. Somos nosotros los que estamos produciendo eso. Falta amor. We need love. Love is the answer, and this is even Darwin, before he died, changed his mind and said that love was an important part of evolution. So this is what we need, because rather than fighting each other, we have to recognize our evolution is when we all come together in harmony. That's what evolution is going to show us. Pero claro que el amor es la respuesta. Incluso Darwin al final de sus días llegó a esa conclusión de que necesitábamos amor, porque para evitar la extinción tenemos que estar todos juntos y unidos como comunidad y aprender a vivir en armonía. Aprender a vivir en armonía. ¿Cuál es porque siempre se habla del amor como una reacción química, ¿no? Es decir, cuando una persona está enamorada, ¿qué pasa en nuestra estructura celular? When people talk about love, sometimes we're thinking in terms of chemical reactions. Yes. But the question is, what happens when someone is in love? What is happening in his or her cells? Okay. The blood is what feeds the cells. And there's chemistry like hormones that regulate the activity of the cell. When you are thinking love and when you are feeling love, you are releasing chemicals that cause the cells to become healthy. This is why people, when they fall in love, people say, look, they're glowing in love. Look how beautiful they are because they're in love. Because the chemistry from the brain in love is chemistry that supports health and growth of the body. Cuando nosotros tenemos la sangre, que es el sistema por el que se alimentan a las células, ¿no? Y en la sangre van las hormonas y van un montón de sustancias que le dicen a la célula cómo tiene que funcionar. Entonces, cuando estamos pensando y estamos sintiendo amor, las sustancias químicas que van en nuestra sangre, que se vierten en la sangre, son las mismas sustancias químicas que producen la salud de las células. Entonces, por eso cuando vemos a una persona que está enamorada, nos parece que está tan atractiva, que está tan guapa, que tiene tan buen aspecto, porque es la química de la salud. Pero es que es la química también, la misma química que hace que podamos crecer, es la química del crecimiento.
Y es, por tanto, en esa situación, cuando uno está enamorado, que es capaz de sobrepasar, o mejor dicho, superar todo tipo de límites y barreras, ¿no? Somos capaces de todo. So it's then when we are in love that we are able to be over any barrier. To be what? Over any barrier. Nothing is going to stop us. Yeah, yeah. Because love is growth. Love is being open to take in the world, okay? It's fear where the big problem comes. Fear is shut yourself down, protect yourself. Well, when you have everybody protecting themselves, they're not open for love and nutrition and health. Stress is fear. And actually, it can kill you because it shuts off the body. Because when you're in fear, you have to get ready to run and fight. So the body, when the stress hormones go into the body from the brain, it causes the body to save energy, get ready to run and fight. But how does it do it? It shuts off the growth of the body and it shuts off the immune system to save energy so it can get ready to run like from a tiger. You have to run. So you want all of the energy to run from a tiger. So any energy that's not, if I'm using energy for immune system or for energy to grow in my body and I'm being chased by a tiger, I don't want to grow and I don't want my immune system working. I want to use all of the energy to run away from the tiger. So stress hormones shut off the functions of the body that keep us healthy. Claro, porque el amor es crecimiento y es apertura y es dejar que entren cosas en ti, no es abrirte a recibir. Y sin embargo el miedo es cerrarte, no dejas que entre nada, estás cerrado. Y realmente el estrés es lo mismo que el miedo, te cierra y te bloquea el cuerpo. Y te bloquea el cuerpo de tal manera que te deja sin energía para el crecimiento. Tu cuerpo ya no puede seguir creciendo, ¿por qué? Porque necesita toda la energía para defenderse. Entonces lo que hacen las hormonas del estrés es coger toda la energía que tú tienes normalmente para pasarlo bien, para que tu cuerpo se sane, para divertirte, toda esa energía, ¿para qué la quieres cuando te está persiguiendo un tigre? ¿No? Entonces cuando te está persiguiendo un tigre quieres toda la energía para salir corriendo para luchar con el tigre. Y por eso tu cuerpo se cierra totalmente, ¿no? Se cierra y ni crece ni el sistema inmunológico está funcionando. También se le quita la energía al sistema inmunológico. Se cierra completamente el sistema para poner toda la energía en luchar o salir corriendo. Entonces, el miedo es una energía poderosa que puede llegar a provocar enfermedades como, por ejemplo, el cáncer. O sea, un tumor se puede originar por ese miedo precisamente, ¿no? Por ese exceso de estrés. So, fear is a powerful energy that can create disease, that can create cancer. Yes. And if we have a lot of fear, we can bring a tumor. Yes. Fear, as I said, you either in growth and you take things in. If you want to grow, you have to take in food, you have to take in air, you have to take in everything. But when you're in protection, fear, you shut off the wall. So when this happens, we shut off the immune system. And I say, why shut off the immune system? I say, because when you're sick, you feel very tired. Because the immune system uses a lot of energy. But if you're going to run away from a tiger, then you don't want the immune system to use the energy because you have to escape. So when the stress hormones are in the body, the immune system is shut off. But that's the system that protects you from the cancer and protects you from disease. So when you shut it off, you are open for cancer and disease. Okay? And one last thing, and that is that... Okay, you go. Okay, thank you, because when I'm just translating one way, it's easier to keep information, but going both ways is terrible. Como estábamos diciendo, cuando tú estás abierto, cuando tú estás con la energía del crecimiento, estás tomando cosas de fuera, estás tomando alimento, estás tomando el sol y estás tomando del aire. Pero cuando tienes miedo te cierras y te cierras por completo. Y entonces toda la energía va a cerrar el sistema. Claro, el sistema inmunológico es el sistema que nos protege de las enfermedades y nos protege del cáncer, pero es un sistema que reclama muchísima energía. Por eso cuando estamos enfermos nos sentimos cansados, porque el sistema inmunológico está gastando mucha energía en sacarnos de la enfermedad. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando tienes al tigre enfrente, toda la energía va para cerrar el sistema y salir corriendo.
con lo cual estás abierto a la enfermedad y estás abierto al cáncer porque el sistema inmunológico que te protege está cerrado. Vamos a ver, sí. When in evolution, we only use fear just to run away from the tiger. And once you escape from the tiger, you're no longer in fear. So we only use fear just a little tiny bit every now and then. But today, the world with all the problems, we're in fear 24/7, 365. The body was not designed to live in that kind of fear. That's why we have so much illness. Porque desde el punto de vista evolutivo, nosotros el miedo lo utilizamos muy poco. Solo lo utilizamos cuando aparece el tigre, pero en cuanto el tigre se va, el miedo desaparece. Y sin embargo, en el momento en que estamos viviendo, estamos inmersos en el miedo 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y de esa manera no hay forma, no hay ningún organismo que pueda soportar vivir tanto tiempo en el miedo. Hablemos entonces de cómo se puede curar la enfermedad, ¿no? Usted siempre se ha mostrado especialmente crítico con la medicina convencional, entre otras cosas porque dice que para la medicina convencional un éxito es parar la enfermedad a fuerza de drogar al paciente, pero no va más allá. So let's talk about how to heal the illness. Yeah. And you have been very critical with conventional medicine in the way that you understand that taking drugs to stop the symptoms is not healing. No. When you have cancer, you say the cancer is the problem. I say, no. The cancer is the result of a problem. So if you take away the cancer, you didn't take away the cause of the problem. And this is the issue, that we think the symptoms are the problem, but the symptoms are the result of a problem. So if you take care of the symptoms, you didn't take care of the cause. And that is the issue why medicine is not very helpful. Cuando tú tienes un cáncer, el cáncer no es el problema, es el efecto, el resultado del problema. Pero claro, cuando tú te dedicas a quitar el cáncer, no estás quitando el problema, estás quitando los síntomas, pero no estás afrontando la causa, ¿no? Entonces, claro, ir a la causa es sanar, quitar los síntomas no es sanar. Y la causa, como usted decía antes, es siempre emocional. So the cause of the problem is always emotional? No, you could have a physical problem because if the environment is not in harmony with you, if you're in a very negative environment, the environment has caused a problem, okay? So you can have emotional problem, you can have an environmental problem. No solamente emocional, porque a veces el problema viene de la enfermedad, de que tú no estás, el entorno no estás en armonía contigo y el entorno es el que está produciéndote la enfermedad. Por lo tanto, podemos tener enfermedades que tienen un origen emocional o que tienen un origen en un entorno desarmónico. See, and the power of a human is we can change the environment and we can change our response to the environment. So that means we have power over those threats. Pero el ser humano tiene capacidad para modificar el entorno y tiene capacidad para modificar su respuesta al entorno, con lo cual tenemos un poder real para manejar esas amenazas. ¿El ser humano puede sanarse a sí mismo? So a human being can heal himself. Human beings healed themselves for 100,000 years before there was medical school. Los seres humanos se sanaron a sí mismos por cientos de miles de años antes de que existieran escuelas de medicina. And the placebo effect is the best example of healing yourself because you take a pill, you think the pill is going to heal you, but it's just a sugar pill. And you get healed because you thought the pill was powerful, but it was your mind that healed you, not the pill. El efecto más claro es el efecto placebo, ¿no? La demostración. Te tomas una pastilla pensando que te va a curar y en realidad te estás tomando algo que es azúcar. Pero al tomarte la pastilla te curas. Pero el poder no es de la pastilla, el poder es de tu mente que creyó eso. Entonces, quizá nuestro principal problema sanitario, principal problema de salud, son las grandes compañías farmacéuticas. So perhaps one of our biggest problems for health is the big companies. Yes. The answer is yes, because the companies are not interested in our health. The companies are interested in their profit. And so even the drug companies sell drugs that can get you sick.
And to them, it's as long as they make a profit, they don't care. Even if a drug can kill somebody, they will sell the drug if they can make enough money to cover the lawsuit. So they don't care if you die if they make enough money. Sí, porque a las compañías farmacéuticas no les interesamos nosotros, les interesan sus beneficios. E incluso las compañías farmacéuticas son capaces de vender pastillas que lo que causan es que alguna persona muera, pero eso no les importa siempre y cuando tengan el suficiente beneficio para cubrir su inversión. ¿Hay medicamentos que causan la muerte? So there's pills that cause death. Yeah, yes, many pills that cause death. An interesting fact, in the Journal of the American Medical Association, a journal from the medical doctors, they even claim that medicine is the third leading cause of death in the United States. Sí, que por supuesto que sí, pero que hasta el punto de que el diario de la Asociación Médica de Estados Unidos coloca a la medicina, coloca a los medicamentos en la tercera causa de muerte en Estados Unidos. Now, more people die from prescription drugs than from illegal drugs. Hay más gente que muere de drogas prescritas por el médico que de lo que son drogas ilegales. O sea que hay que temer más a las compañías farmacéuticas que no al narcotráfico. So we have to be more afraid from the companies and from the dealers. Exactly. I mean, almost all the problems in this world today are from the corporations. Because, and I live in the United States. The United States is failing. I say why? Because it's run by money, not by people. And corporations are making the laws for them, but not for the people. So we're in a lot of trouble because corporations are in charge and people are no longer in charge in the United States. Sí, yo vivo en los Estados Unidos y en los Estados Unidos es algo que se está derrumbando, porque las que mandan, las que hacen las leyes son las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones son las que mandan y no la gente es la que manda. Y ellos hacen las leyes para ellos, no para nosotros. Lo que pasa también que seguramente alguno de los espectadores que ahora nos están viendo pensará, pero a mí la quimioterapia me ha curado el cáncer, ¿no? A mí el antibiótico me ha curado la gripe, a mí la penicilina me ha salvado la vida. So, but maybe some people that are watching this program can be thinking that chemotherapy saved my life, healed my cancer, or penicillin or antibiotics saved me. What, the drugs save them? Yeah. Well, that's a belief. For example, Prozac, Paxil, these are very famous drugs. And in the research, everyone says, oh, the Paxil, the Prozac saved my life. And it turns out in research, the Prozac is the same as the sugar pill. It's placebo. It doesn't have the effect the drug company says. The only people got healed because of the belief they got healed. So that's another example that says, oh, the drug saved me. It's like, no, the drug is the same as sugar. You saved yourself. No, la idea de que una droga, de que un medicamento me salvó es solamente una creencia, porque hay muchos estudios, por ejemplo, sobre el Prozac, ¿no? De los efectos del Prozac, donde se han hecho comparaciones entre una píldora con azúcar y una píldora de Prozac, y no, el Prozac por sí mismo no generaba los efectos que decía la compañía. Es la mente del que piensa que los va a generar la que provoca ese resultado. Pero estás hablando de Prozac es para tratar un problema mental, ¿no? Un problema físico como es un tumor. ¿Cómo se trata entonces si no nos medicamos o recurrimos a la radioterapia, a la quimioterapia? ¿Cómo lo podemos tratar? Prozac is for mental diseases. Yes. But what happens when we have physical diseases? Well, first of all, they don't have any really good drugs for cancer, even though they say they do. What do they do for cancer? Radiation, and they use chemotherapy. This is the exact same thing they did in 1930. So with all the $1 billion they put into cancer, they still do the same thing from 1930. Okay? Let me make something very clear. Medicine does miracles with trauma. If you're in an accident, you hurt yourself, medical doctor is the one you go to. But if you have cancer, diabetes, Alzheimer's, they don't have an answer.
tienes que tener en cuenta que las enfermedades mentales es cierto que pasa eso, pero por ejemplo si te coges el cáncer, ¿no? Lo que hacen con el cáncer ahora mismo es radiación, quimioterapia. Y si miras atrás es lo mismo que se hacía en 1930. Entonces, ¿qué ha pasado con todos los millones de dólares que se han invertido en investigación contra el cáncer si en todos estos años siguen haciendo lo mismo? ¿No? En realidad, ni la radiación ni la quimioterapia curan el cáncer. Ni el cáncer, ni la diabetes, ni el Alzheimer. Cuando tú tienes un accidente y tienes un problema físico, tienes un traumatismo, vete al médico, porque es fantástico y él te va a ayudar. Pero la medicina hoy no tiene solución, no tiene respuesta para estas enfermedades. ¿Quién tiene entonces la respuesta y la solución? So who has the answer and the solution for Alzheimer, cancer and diabetes? Many people have been working on this, and when they come up with their answer, the medical profession pushes them down and tries to shut them down. So there are many different ways to work with cancer, for example. And one of the biggest issues is to know that cancer is primarily from anger and stress. And if you can remove the anger and the stress, then you can really start to heal yourself from the cancer. A lot of people do this, what they call spontaneous remission, meaning they have the cancer and then they change their belief system and all of a sudden the cancer disappears. And this has been shown over and over and over again. No hay una, sino muchísimas. Hay mucha gente que ha encontrado soluciones para dar respuesta a estas enfermedades. El problema es que los médicos, la medicina, les ha cerrado la boca y no les ha permitido hablar. Pero no hay una, sino muchas. Por ejemplo, con respecto al cáncer, hay una tendencia que tiene que ver con pensar que el cáncer viene del estrés y de la rabia, de la ira, ¿no? Y que cuando tú consigues quitar de ahí la ira y el estrés, el cáncer desaparece. Y eso es lo que llamamos remisión espontánea. Cuando tú tienes un cambio en tu sistema de creencias, el cáncer desaparece. Creer es crear, y esto se aplica a todo. So belief is creating. Absolutely. This is how did you create anything in the world? First you had to have a belief you wanted to do something, and then you did it. You didn't do it and then get the belief. First you did the belief, then you did it. Claro, cualquier cosa que tú quieres hacer fuera, primero crees que lo puedes hacer y te vas y lo haces, pero no es al revés. No lo haces y luego generas la creencia. Primero tienes que verte haciéndolo. And if you believe you can't do something, then you can't do it. Y si piensas que no vas a poder hacer algo, entonces no lo haces, no puedes hacerlo. A famous quote from Henry Ford, from the Ford Company, Motor Company, he says, "Whether you think you can or whether you think you can't, you're right." ¿No? Hay una cita muy famosa de Henry Ford, de los automóviles Ford, que dice que tanto como si crees que puedes hacerlo, como si crees que no puedes hacerlo, estás en lo cierto. Buena cita. Pero no es tan fácil. Desde hace unos años se ha puesto de moda la ley de la atracción, ¿no? Las afirmaciones positivas. Es decir, si yo afirmo positivamente que tengo dinero, quiero dinero, lo atraigo, ¿no? Pero hay mucha frustración. Esto no les funciona. A muchas personas que no les funciona, ¿no? ¿Qué pasa entonces con el pensamiento positivo creativo? Que nosotros creemos que sí, que eso existe, que puede funcionar, pero no funciona. So, from some years we have been this trendy thing of the law of attraction. Yes. And you can have positive affirmations and then you create your reality, but you want to create money, but you can't. So here comes the frustration. What is happening here? Does Yes. the positive thinking works or not? Yes and no. Sí, no. There are two minds in the head, two minds. The conscious mind, which is connected to your personal identity and your spirit. And the subconscious mind, which is like a machine that makes a recording of behavior, and you push the button and it plays over and over again the same behavior. So conscious mind is creative, subconscious mind is habit. Okay? When we are operating from the conscious mind, we have the ability to create with positive thinking. But when we operate from the subconscious mind, we have programs that will cancel the positive thinking. So I say, okay, how much time do I use the conscious mind and how much time do I use the subconscious mind? The answer is 5% from the conscious mind and 95% from the habits in the subconscious mind. So, how much is positive thinking working?
For most people, 5%. El tema es que el pensamiento positivo es de la mente, pero tenemos dos mentes. Una mente que es consciente, que tiene que ver con nuestra identidad y con nuestra esencia, y otra que es inconsciente y que tiene subconsciente, perdón, que tiene que ver con una maquinaria, con una grabación, un registro de todas nuestras experiencias para convertirse en hábitos y poder funcionar, ¿no? Entonces, claro, cuando estamos funcionando desde la mente consciente podemos crear. Y cuando estamos funcionando desde la mente subconsciente es muy difícil crear porque todo es automático, todo es mecánico. Entonces, ¿cómo va a poder ser? Si miramos, normalmente pasamos el 5% de nuestro tiempo con la mente consciente y el 95% con la subconsciente. Entonces, ¿cuánto funciona para la gente que es así el pensamiento positivo? Un 5%. ¿Y hay alguna manera, técnica, ejercicio, forma de poder alinear la mente consciente con la mente subconsciente y entonces conseguir todo aquello que nos propongamos? So, is there any technique to align both minds so we can Yes. get anything we want? Yeah. We have to recognize a funny truth. There's a movie called The Matrix. Most people have seen the movie. And they say, oh, that's science fiction. I go, no, that's a documentary. We were all programmed. In the first 7 years of our life, we are programmed by our parents and our family and our community. We copy their beliefs, and it's just like hypnosis. We watch our mother, our father, our family, and we take their behavior and put it into our subconscious. So the main programs in the subconscious didn't come from you. They came from other people. And if you're going to use those programs 95% of the time, most of those programs are negative and disempowering. And that's where the weakness comes from. Que lo que ocurre es que, claro que se pueden alinear, pero el problema es que tenemos que darnos cuenta que durante los primeros 7 años de nuestra vida es donde se va formando nuestra mente subconsciente. Y de ahí tomamos las creencias de nuestros padres, de nuestra familia y de nuestro entorno, ¿no? Entonces, eso es tan poderoso y al mismo tiempo es algo que nos quita el poder, que nos debilita. Esa es la trampa que tiene esto. Mm-hmm. Yeah. Now, this is not new, the idea of the programming, okay? The Jesuits have said for 400 years, give me a child until it's 7 years old and it will belong to the church for the rest of its life. They also say, give me a child, I will show you the man. What they knew is if I can program your first 7 years, I own your life because your life is going to come from the subconscious. Que esto no es nada nuevo lo que está diciendo, que hace 400 años los jesuitas ya decían, dame un niño que sea menor de 7 años y yo haré que pertenezca a la iglesia el resto de su vida, ¿no? O dame un niño y yo te enseñaré cómo es el hombre. Entonces, ese es el tema, que tenemos que darnos cuenta que las creencias de la mente subconsciente no te pertenecen, no son tuyas. Por eso es tan difícil de cambiar. Entonces no se puede cambiar. But we cannot change. We can change. Oh, so that's the most important thing, is that we can change them. But we have to understand that the conscious mind and the subconscious mind learn in different ways. The conscious mind is creative. It can learn from reading a book, watching a video, go to a lecture. It can learn fast like that. The subconscious mind is a habit mind. It learns in a different way. So our conscious minds are smarter than our subconscious mind. But the intelligence of the conscious mind does not go into the subconscious. And this is a problem because people think, well, if I become educated, then I will change my life. And I go, no, you only change the conscious mind. You didn't change the subconscious mind. No, porque el tema está en que las dos mentes tienen distintas maneras de aprender. La mente consciente es muy rápida, es muy inteligente y entonces puede aprender leyendo un libro o viendo una película. Pero la otra aprende de otra manera porque funciona por hábitos. Entonces tú puedes aprender algo desde tu mente consciente, pero no necesariamente eso baja al subconsciente. Y crees que si estudias, tienes una educación, vas a cambiar tu vida, pero no es así porque la mente inconsciente te lo está impidiendo.
¿Cómo trabajar entonces con la mente inconsciente? ¿Cómo se debe trabajar? ¿No? La mente consciente sabemos que es a través del estudio. ¿Y la inconsciente? So, if we work with the conscious mind through the study, Yes. how do we work with the subconscious mind? Okay, the subconscious mind learns in about 3 main ways. Number 1, for the first 7 years, the brain is in hypnosis. And that's how we just like a video camera. Everything we see, we copy in the subconscious. That's first 7 years, hypnosis. After you're 7, I say, how do I make a new program? I say, repetition, repeat, make a habit, repeat it over again. So like if you learn the alphabet, how many times did you have to repeat it over and over until you could go from A to Z, okay? Anything like driving a car, you have to practice and repeat it and repeat it. So before 7, hypnosis. After 7, repetition, making a habit is the primary way. And last, there's a whole new field of psychology called energy psychology. And this is a very fast way to rewrite a subconscious program. Entonces, hay 3 maneras principalmente cómo trabajar con la mente subconsciente. La primera, durante los primeros 7 años de vida, que estamos en un estado hipnótico, y entonces nuestra mente es como una cámara de vídeo que va grabando todo, ¿no? Y a partir de los 7 años necesitamos la repetición, hacer las cosas muchas veces para generar un hábito. Así es como aprendemos el alfabeto, así es como aprendemos a conducir, ¿no? Estas son las 2 maneras. Y la tercera manera es el nuevo campo que se está abriendo ahora en la psicología, que es la psicología energética, que tiene respuestas muy rápidas a cómo podemos reescribir esa mente. La psicología energética. Desarrolla un poco más. ¿Qué es la psicología energética? So, which is energy psychology? Which one? What is? Okay. The body is physical, the mind is energy. Okay? Sometimes we try to teach the body by teaching the physical thing. But you can go right to the energy, so it's faster to deal with the energy, because thought is energy, it's not physical. So that's why they call it energy psychology. We change the field, they call it. And that's faster than trying to change through the body. Nosotros habitualmente estamos acostumbrados a trabajar desde el cuerpo, que es físico, pero los pensamientos son energía, son un campo, ¿no? Entonces, es verdad que desde el cuerpo podemos ir al campo, pero es mucho más lento, pero ahora hay sistemas que te permiten trabajar directamente sobre el campo. Esa es la psicología energética. ¿Qué sistemas? Which systems? For how to do it? Yeah, it's tapping, no? You're talking about No, tapping. that's one. On my website, simple, brucelipton.com, simple, I have under resources 20 or more different processes to change the subconscious. No, le he preguntado de una de las que yo conozco, que es el tapping, ¿no? Pero dice que en su web, brucelipton.com, hay información sobre 20 y tantas maneras que hay de trabajar para cambiar las creencias desde ahí. Antes lo mencionábamos, ¿no? Los organismos vivos que sobreviven no son precisamente los más fuertes o los que mejor compiten, sino los que saben cooperar mejor, colaborar entre ellos. ¿Hasta qué punto nos necesitamos, Dr. Lipton? So we were talking in the beginning of this talk that the fetus is not the one that survives, but it's the organisms that learn to cooperate. The fetus doesn't? Is not the one that survives. In the reality, the one that survives is the one to collaborates better. Yeah, community is the future, community. So when you look at the world today, everyone is separate from each other. But evolution is everyone comes together and become one giant community. And in fact, the internet is like the evolution of the nervous system that holds 7 billion people into one organism. And this is evolution. Not the evolution of the human, the evolution of humanity, which is all humans. Sí, la evolución dice que lo que tenemos que hacer es, en vez de estar separados como estamos ahora, formar parte de una gran comunidad, una comunidad gigantesca. Ese es el siguiente paso evolutivo y, de hecho, Internet es la evolución
del sistema nervioso de esa comunidad que permite que estemos todos en contacto. Es importante tener esto en cuenta porque cuando hacemos daño a alguien, eso también en cierta manera nos afecta a nosotros, ¿no? Es algo que en el sentido místico se habla como el karma, la ley del karma, pero se ve que la ciencia ya ha demostrado que cuando tú haces daño a alguien de una manera se te vuelve, ¿no? So this is also a reason why when you make pain to other people, the pain goes back to you. That is what we used to call in the spiritual tradition the karma. Yes. But science now is understanding the karma in a different way. Yeah, because we have to recognize that there's a physical body and an energy body. Mind is energy, okay? And when we do something to change the world, we change the energy as well. The energy is always there. So if you change the energy, then you are living with a different energy. And therefore, your life will not be exactly the same. So everything you do in your life changes your energy. Sometimes better, sometimes worse. Sí, porque tenemos que decir una vez más que nosotros tenemos un cuerpo físico y un cuerpo energético que están los dos interconectados. Entonces, hagas lo que hagas, siempre hay cambios en tu cuerpo energético. Entonces, depende de tus comportamientos, tu campo energético, que es la mente, ¿es mejor o es peor? Pero todas nuestras conductas afectan a nuestro campo. Una última pregunta ya para acabar. Word or no, I'm going to kill him. Porque antes hemos dicho una cosa que yo creo que ha llamado la atención a muchísimos de los amigos que nos ven, y es que uno como mínimo puede llegar a vivir 140 años si se lo propone, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por dónde empezamos para vivir esos 140 años como mínimo? So probably people is also asking about how do we have to behave to reach at least 140 years. So how do we start? The most important thing is to learn to live in harmony with other people and in the world. Learn to live in harmony with nature, because we are part of nature. And when we're not in harmony, we are destroying the planet. But we came from nature. If you destroy nature, you destroy yourself. So you want to make the best life, then you learn to live in harmony and support and be cooperation with everyone. It's that instead of competition. And the world today is mainly competition, but the future is cooperation. Básicamente, el primer paso es aprender a vivir en armonía con los otros y en armonía con el entorno, en armonía con la naturaleza, porque nosotros formamos parte de la naturaleza. Estamos en un momento donde en vez de cooperar, lo que hacemos todo el rato es competir, ¿no? Entonces tenemos que aprender a cooperar. Y dejar de medicarnos también. And stop taking drugs. Yes. Sí. Because you make your own drugs with your brain. Porque tú haces tus propias medicinas con tu cuerpo, con tu cerebro. Yeah. Most of the illness is just interfering with the operation of the brain. Muchas de las medicinas lo que hacen es interferir en el funcionamiento del cerebro. So when we are in harmony and the brain is in harmony, then the body is in harmony. Cuando estamos en armonía, entonces vivimos en armonía, el cerebro está en armonía y entonces el cuerpo está en armonía. Tomamos buena nota. Doctor Lipton, gracias. Ha sido un placer. Thank you very much. It's been a pleasure. Thank you.